Buen día. Me habían dicho que había asientos, pero ya veo que no hay. Así que me voy a arrimar acá. Perdón. No sé ustedes, pero yo tengo mejor. Bueno, el tema que me pidieron que les hablara un poco, yo me envejecí trabajando en riego. Creo que la mayoría que me conoce es en esa actividad. Yo por eso sé más que el más joven de acá, porque en el aprender va de asaltos, ¿no es cierto? Cuando aparece la primera computadora, después todo fue a los saltos. Entonces, la tecnología de riego es una tecnología bastante exquisita, en la cual nosotros aprendimos, yo aprendí también a regar por palpito. Yo tenía el palpito de que la planta necesitaba agua, entonces le echaba. Y me parecía que le había echado bastante, así que ahí dejaba. Pero en realidad era siempre sin saber si el momento en que yo decidí regar era el momento, o ya había perdido producción antes, o ahora que la encharqué, estoy perdiendo ahora producción, porque la encharqué y no tendría que ver. O sea que entonces hay una cantidad de aspectos que hay que considerar cuando se dice vamos a regar. Más allá de que algunos colegas nos dicen rega por goteo, rega por aspersión, rega por microaspersión, rega por esto, por lo otro, rega por mangas, rega por sifones. No, seguir el sistema de riego tradicional. O sea, el productor y los técnicos también, ¿cómo hacemos para decidir todo eso? Cuando vamos a decidir comprar cualquiera de esos sistemas, es siempre más caro que el potencial nuestro en la chacra. Cuando vamos a pagar la UTE, vamos a pagar el gasoil, nos empezamos a mirar para arriba, a ver si la próxima vez regamos, o esperamos que llueva. Entonces es un contexto realmente complicado de decisión empresarial, porque no tenemos el coeficiente técnico para integrar a nuestra función de producción cuánto nos afecta la decisión que tenemos que tomar. Y sabemos que a muchos les ha afectado y les afecta. Ojalá que esto sea hoy una opción tecnológica positiva para Nicolás, ¿no es cierto?, de que aquí haya más soja, que todo esté bien. Pero podría no haber, como tantas veces ha ocurrido, como yo que sé, en el 70 y algo, cuando nos decían, ¿por qué yo me estoy fundiendo si tengo todo el campo alambrado? O sea, cuando se creía que la tecnología era alambrado el campo. O sea, todas esas cosas no son misterios, es tecnología. Por lo tanto, tiene que ser acompañado con desarrollo tecnológico. Es decir, si yo compro una radio a pilas, pero después no tengo acceso porque vivo en el campo o vivo en el monte, no tengo acceso a las pilas, compré una cosa tecnológicamente avanzada, pero no adecuada a mi sistema de producción. Como eran las computadoras de antes, que había que ser medio radiotécnico o electrotécnico para aprender a manejar una computadora. Y hoy no, un chiquilín maneja una computadora y maneja mejor que yo. O sea que entonces el avance tecnológico es lo que nos va dando opciones de mejoras tecnológicas y nosotros tenemos que aprender a aplicarlas. El empresario tiene que aprender a aplicarlas. El técnico joven y el técnico viejo tiene que aprender a aplicarlas. Y a todos nos cuesta trabajo volver a aprender. Yo cuando tuve mi primera computadora creía que llegaba al techo del mundo. Y tenía 1 mega de disco duro. Algunos me entienden lo que hablo. Y sin embargo, ¿cuánto me duró esa computadora? Menos de 1 año. O sea que entonces, estamos también en el riesgo frente a una tecnología. ¿Pero qué es esta tecnología?
es la frutilla de la torta, junto con otras tecnologías que habremos adecuado antes para tomar la decisión de regar. Porque si ven los costos de producción acompañan la fertilización y el riego. Si yo no tengo un campo manejado con herbicidas, con esto, distancia, población, etcétera, etcétera, fertilizado, con el proceso de monitoreo de la situación actual y el avance de la fertilización o la absorción de nutrientes del cultivo, y ahora tengo el riego, que es otra variable de dispersión de la solución final, de manera que yo no puedo poner regar y no hacer las otras cosas. La solución no es regar, es una combinación de factores tal que el riego sea lo último que precisa y lo óptimo que precisa. Si el riego no se logra el beneficio esperado de las otras tecnologías aplicadas antes de regar. Entonces, se me calambra la mano, esto es muy pesado. O sea que entonces, nosotros cuando hablamos de riego, hablamos de un nivel tecnológico avanzado, de manera que el productor, no quiere decir que el productor sea un sabio, ni que tenga el mejor técnico, ni que tenga lleno de técnicos, no, que tenga un concepto de la producción, que tenga un concepto de cómo crece la planta. Lo que más toma la planta es agua. Y nosotros no le damos valor al agua porque no nos cobra la planta. Al fertilizante sí, porque lo tenemos nosotros que comprar, pero al agua no le damos valor. Y es lo que más se utiliza. ¿Y quién le reclama agua a la planta? Y nos reclama, ¿por qué estamos transpirando nosotros? ¿Quién quiere la transpiración esta? ¿Quién quiere el agua de las plantas? La atmósfera. Entonces hay que entender ese proceso. Que si está lloviendo, o si está nublado, o si hace frío, donde la actividad de la planta es a menor demanda de agua, yo no tengo por qué regar, porque ahí viene la asfixia radicular. Y ahí vienen los amarillamientos de las plantas. ¿Por qué? Porque estoy regando de más. Cuando la atmósfera no demanda agua, no tenemos que regar. Entonces también tenemos que aprender que el riego no solo regar para abajo, porque el agua baja, no, porque respuesta a qué estamos dando a la demanda atmosférica. O sea que también tenemos que pensar que quien nos obliga a la toma de decisión que mejoramos nuestra producción es la atmósfera. Si las variables atmosféricas, digamos, ahora estamos en Salto, si nos vamos a Minas, a La Valleja, las variables climáticas cambian un poquito allá, pero cambian. Un empresario de allá, un empresario de Santa María, un empresario de Mendoza, tiene que tomar en consideración esas variaciones de una tecnología, pero ahora aplicada a su situación bioclimática. O sea que ven que es una integración y cada vez que la razonamos un poco más se complica. Yo estoy dispersando mucho el discurso para que ustedes ahora les pique y en la reunión final nos pongamos a ver si nos ponemos a discutir y qué cosas nos falta acá y qué cosas les falta a ustedes y cómo podemos adecuar la concesión, todas las concesiones, incluso la política de los políticos para tomar decisiones en este recurso escaso, el agua dulce. Y ojo que es un recurso escaso, un recurso apreciado por todo el mundo, un recurso que hay que mantenerle sano. Las leyes de algunos países dicen que el recurso que excede a una chacra de agua tiene que recuperarla la corriente, como en este caso sería una cañada o el río Uruguay, en iguales condiciones que la que le sacaron al río. Nosotros estamos devolviendo el agua excedente en esas condiciones al ambiente. Esa es brava, es bravísima. La agricultura, y en el Uruguay especialmente el arroz, es el que más consume agua. Se podría concluir también que es el que más contamina. Si hay un castigo a la contaminación ambiental, se podría decir que a priori ya sale el arroz. Como primer, yo en la hipótesis de quién me está contaminando el agua dulce, yo salgo a buscar en la agricultura, que es el que más utiliza agua, es el arroz. Entonces,
y después los que siguen. Más los agrotóxicos, ¿no? O sea, entonces, yo no solo estoy hablando de regar, la opción empresarial de la mejor decisión productiva. Estoy hablando que tengo un instrumento, una herramienta de la chacra, que es el agua de riego, que es muy valiosa en todo el mundo, es agua dulce, que era para tomar, que es la primera prioridad, que era para tomar, y yo la voy a utilizar porque el resto de la sociedad me la deja utilizar, que yo riegue, y que la contamine en una proporción. Entonces, bien, todas las decisiones que están tomando el que va a regar. Y eso no se hace fácil, no se hace hecho una bolsa de urea más, ¿no? Eso es bien distinto. ¿Está? Por eso entra poco el riego. Hablamos con mi amigo Carloma, que entra poco el riego. Entra poco, sí, porque esto es muy complicado todo. Ni que hablar cuando yo hablo de energía. No solo la energía de uso, la energía del diésel, de la energía del plástico. Para fabricar ese tubo salió a competir con el petróleo, porque se hace la base de petróleo. Entonces, si nosotros medimos ahora que la restricción en el Uruguay más importante, antes que el agua, porque la proyección de la FAO de la 2030 nos da a nosotros como país privilegiado en recursos agua dulce, sí, ya es restrictivo, los privilegiados centralmente saben, ya es restrictivo el consumo de energía. Esa es otra área de trabajo importante que tenemos que pensarlo de riego. Y ahora entonces, si vamos a la chacra, vemos que el consumo de energía, cuando yo mido consumo de energía en la chacra, el que más me consume energía es el riego. ¿No? Después los fertilizantes, siguen los fertilizantes, después sigue por ejemplo la cosecha, o sea, entonces ¿cuál es la energía que yo estoy hablando? La energía de fabricación. No estoy hablando de la energía eléctrica, estoy hablando de la energía de fabricación del plástico. Como hoy también podemos evaluar cuál es la emisión de anhídrido carbónico de la fabricación de plástico, o la emisión de anhídrido carbónico de las patas del trípode de esa cámara. Y yo digo, en términos relativos a la sociedad, al mundo entero y a nosotros, ¿qué nos conviene? ¿Que regar con mangas de plástico o regar sin mangas de plástico? ¿O regar con tubos de aluminio? Es otra entonces el tema. La relatividad funciona. Nosotros, países pobres, donde tenemos que incorporar tecnología y la mano de obra generada para producir ese tubo, no es uruguaya. O sea, por más que estamos conviviendo en un mundo globalizado, deberíamos también atender si tenemos una opción para sustituir eso con un material construido en Uruguay. De pronto, no es esa tubería, es tubería de hormigón. El hormigón se hace con Producto Nacional Portland, más la arena, el agua, en todos los ríos nuestros hay arena. O sea que entonces, la decisión de regar es una cosa compleja. La decisión de un sistema de riego multipredial es una opción válida, súper válida, mucho mejor que la solución individual predial. El riego en todo el mundo ayuda a que la gente se entienda. ¿Por qué? Porque viven en condiciones de realmente necesidad de agua. Así que hasta cede su estatus social para ponerse de acuerdo en usar el agua. Y es una de las tecnologías también muy avanzada en todos los aspectos. Ya en el año 80, uno iba a Estados Unidos y le vendían una computadorita que desde el hotel uno la conectaba en los cables del teléfono y ya bajaba las imágenes y la información, información que tenía, por ejemplo, del deshielo de tal montaña. Y sabía en qué fecha iba a empezar a correr agua en su canal, que estaba enfrente. En el 80 estoy hablando yo. Corría agua en el canal. Entonces de ahí empezaba el agricultor a programar la fecha de siembra, pero no era entonces,
yo soy triguero. No, no, tengo agua para esta fecha y el trigo no me cabe con su ciclo, me cabe tal cosa. Ven que ahí es necesario, cuando empezamos a aproximarnos a la necesidad gerencial empresarial, tiene que haber más formación técnica, tiene que ser normal que el técnico sea un ayudante de todo el que quiera producir y combinar factores de producción distintos. Y se va segregando, se van quedando productores atrás, que es lo que no debe ocurrir. Entonces, para resumir, es una complicada actividad la del riego, que tiene solución porque todo el mundo lo ha solucionado, y los egipcios riegan desde hace 6.000 años, que nosotros todavía no empezamos a regar, que nosotros tenemos agua dulce hasta el 2030, seguro que la tenemos, que tenemos una limitante de energía, pero que sabemos cómo producir otras formas de energía, como se está produciendo hoy ya alcohol. O sea, tenemos otras opciones, eso lo tenemos que combinar, tratando de bajar nuestros costos de producción y mantenernos en el mercado mundial competitivo con los alimentos. Yo voy a dejar porque si no me van a multar mis compañeros. ¿Preguntas? Va a haber una instancia para eso, me dice Bernardo. Entonces al final podemos conversar otra vez de esto y lo que a ustedes se les va a ocurrir. Yo a las órdenes. Gracias.